sus áulicos, a sus paniaguados, a sus cómplices en el destrozo de la República de Colombia. Bien, voy a tratar de responder a una pregunta que me hizo ayer un amigo muy querido antioqueño, quien me envió por WhatsApp un video con un discurso de Fernando Londoño, bien conocido pues en los círculos políticos, es ministro en la época de Álvaro Uribe y uno de los más grandes críticos a los procesos que se han dado en los últimos años en el país con miras a superar el conflicto armado, etcétera, y es uno de los críticos más agudos, punzantes, digámoslo así, del actual gobierno, que a la hora de la verdad es un gobierno dentro de un mismo régimen político del cual él ha hecho parte, y no solamente él, sino desde antes su padre. Entonces mi amigo, John Jairo, me decía: ¿qué opinas de esto? Yo poco sé del asunto, regálame un comentario. Gracias, feliz noche. De manera que yo le respondí al amigo que con mucho gusto escucharía el video de este personaje y pues le daría mi opinión. Yo pensé que las cosas serían muy sencillas, pero a la hora de la verdad me puse a pensar, ¿se trata de una simple opinión o más bien de tratar de dar un concepto? Y en efecto le prometí así hacerlo, porque ya en mi cabeza estaban funcionando toda una serie de categorías de análisis sociológico y dentro de ello concretamente toda la teoría de Vilfredo Pareto sobre los residuos y las derivaciones. De manera que le sugerí a mi amigo enterarse un poco sobre esas teorías y que hoy, como en efecto en este momento estoy haciendo, pues procuraría darle mi concepto sustentado en ellos. De manera que en primer lugar escuchemos un poco del video del amigo, pues amigo, digámoslo así, al fin de cuentas se trata de un colombiano, un suramericano, que es pues Fernando Londoño, y que es algo donde uno puede coger palabra por palabra y no encuentra sino elementos que fustigan, que instigan al odio, a las exclusiones entre las diferentes opciones políticas, etcétera, y se hacen una cantidad de acusaciones que yo me pregunto, ¿cómo es posible que un jurista tan bien afilado en las lides del derecho y del derecho penal, etcétera, se dedique a hacer este tipo de comentarios en lugar de utilizar lo que podríamos llamar el hilo conductor de la misma ley para procurar poner en movimiento a los tribunales tanto en el orden nacional como en el orden internacional? Este personaje pues es muy particular, él viene también con una herencia, el papá que fue pues además de ser pues un abogado muy prestigioso, un hombre muy inteligente, una inteligencia pues que raya en la genialidad, también fue pues un dirigente cafetero aquí en la región, fue pues víctima de todo este conflicto, fue secuestrado, etcétera, etcétera, en fin. Pero bueno, vamos al asunto. ¿Qué es lo que plantea este personaje? Ya de entrada podemos simplemente con las primeras expresiones algo adivinar. Destacar, queridos oyentes, uno de los actos más abyectos que se han cumplido en la historia de la democracia colombiana. Esto tuvo lugar el día de ayer, cuando el señor Santos en la Casa de Nariño reunió a sus áulicos, a sus paniaguados, a sus cómplices en el destrozo de la República de Colombia y le recordó que el destrozo de la República de Colombia, la famosa JEP, y que lo tenían que hacer o que él prescindiría de los servicios de ese partido en la Mesa de Unidad Nacional, les quitaría lo que más les interesa, los puestos y la plata, porque todos estos son unos prevaricadores, son prostitutas de la política, se venden al mejor postor, etcétera, etcétera. Bueno, las pruebas son al canto, pero la de ayer fue dramática. Y
tan visible que vale la pena comentarla con ustedes para que la entendamos bien. La famosa ley de la JEP no es otra cosa que la ley redactada por los comunistas para cobrar venganza contra los todos comunistas, los que en este país no somos comunistas, venganza, es decir, contra la inmensa mayoría de generar unas condiciones para desquitarse de los periodistas, de miedo, de los empresarios, sembrar de miedo, los profesores, de los hombres de trabajo, de los militares y policías. y toca ya el elemento Es decir, militar y policial, de todo aquel etcétera, es que se decir, haya como para, enfrentado a la yo diría casi que consumación para estimular la del despojo posibilidad de Colombia hasta de un en el golpe de comunismo Estado, ¿no? Porque sería, Hemos estado estudiando esa ley cuidadosamente. Quiero decirles a ustedes que quien les habla es un especialista en la materia. es cierto, el hombre es un conocedor del derecho. Profesor en la cátedra de la Universidad Javeriana. Y en materia de durante tantos años interpretación o hermenéutica jurídica, mal haría uno en desconocer la capacidad del hombre. Pero bueno, yo en realidad no me detengo y no le gasto emoción a este tipo de cosas que simplemente entiendo como expresión del movimiento de esos residuos a que hacía referencia Pareto y las derivaciones entre lo que podrían ser lobos, corderos, ovejas, en fin, tantas cosas que se ven en todos estos mundos. En el libro de Pareto, Forma y Equilibrios Sociales, es un libro publicado ya hace mucho tiempo, aquí se plantea unas cosas muy interesantes, ¿ya? Y por ejemplo, esto que voy a permitirme aquí leer en un momento de cómo en realidad se juegan estas cosas. Por aquí en la página 185, ¿ya? Tengo un subrayado que a la letra dice. Dice, cuando uno de ellos, se refiere pues a las gentes que están metidos dentro de las estructuras políticas, político-estatales, etc. Cuando uno de ellos es cogido con las manos en la masa, el partido adversario arma mucho ruido, procurando valerse del hecho como de un arma para sus fines. El partido al que pertenece el presunto culpable procura primero defenderle y luego, si esto resulta demasiado difícil o imposible, le expulsa. Como una nave en medio de la tempestad suelta el lastre. La población sigue el desarrollo del suceso del mismo modo que sigue el desarrollo de la acción de una obra teatral, ¿ya? El desarrollo de una obra teatral. Y si en él puede haber un poco de sentimentalismo y de amor, se divierte enormemente con tal espectáculo gratuito. Y en efecto, para la gran masa y elementos que integran lo que llamamos la gran masa, ¿no? La opinión pública, etcétera, cuando se mezclan pues esos ingredientes de la afectividad, de las emociones, del mucho amor o del mucho odio, pues eso tiene una importancia que no podemos realmente desconocer. Entonces dice así: y si en él puede haber un poco de sentimentalismo y de amor, se divierte enormemente con tal espectáculo gratuito. Los incidentes insignificantes se traducen en el hecho principal, y el principal, es decir, la ordenación que tiene como consecuencia tales hechos, se olvida por completo. Es decir, se tienen en cuenta lo que podrían ser las manifestaciones externas de unas cuestiones que en realidad están allá en el almendrón, en el núcleo de la sociedad de la cual se trate, con sus organizaciones o instituciones políticas, ¿no? Entonces, y el principal, es decir, la ordenación que tiene como consecuencia tales hechos. Es decir, todo el ordenamiento jurídico político que genera y propicia los fenómenos de la corrupción están ahí, pero se pasa por encima y simplemente el discurso es: vamos contra la corrupción, luchemos contra la corrupción, sacrifiquemos y sacrifiquemos lo que sea para acabar con la corrupción.
pero no se toca el almendrón del cuento, ¿ya? Si un ministro se deja sorprender haciendo presión a un magistrado, todos gritan enloquecidos, pero nadie pide que se haga a los magistrados independientes de verdad y se les sustraiga a la acción de los ministros. Esto sería el almendrón, lo principal, y eso está en la esencia ya del sistema político y concretamente del régimen del cual se trate. Y dice, y esto es así porque los partidos de oposición quieren valerse, sí, del suceso para arrojar del poder a sus rivales, pero piensan hacer lo mismo cuando lleguen ellos a tenerlo. Y aquí en el caso concreto y en el caso muy singular de Londoño, hay que decir que él ha sido parte de este régimen, ha ejercido funciones públicas, etcétera, y no puede decirse que su práctica política haya sido diferente de la que ahora pues en realidad enfrenta, critica y dice pues que representa eso el acabose del país, de la vida nacional, etcétera. Les repito aquí, pero piensan hacer lo mismo cuando lleguen ellos a tenerlo. Y también porque el vulgo no comprende sino los hechos concretos, particulares, y no sabe elevarse hasta la consideración de las normas abstractas generales. Esto aquí yo sí diría, como para compartirlo con mi hijo Jens y con su profesor Vicente Raga, en relación a lo que ahora es materia pues, de estudio, que es el tema de la teoría del conocimiento y la epistemología. A ver, hasta dónde puede haber una episteme y una construcción en realidad seria de conocimientos en la gran masa. Repito aquí esto, el vulgo no comprende sino los hechos concretos particulares y no sabe elevarse hasta la consideración de las normas abstractas generales, es decir, hacia los elementos epistemológicos o la metodología que permitiría el entendimiento ya de los hechos concretos singulares. Por consiguiente, esto como que lo hubiera escrito Pareto teniendo una proyección de los hechos que están ocurriendo aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, en México y en cualquier otra parte del planeta, porque pues ese régimen ideal del Estado de Derecho y demás no sigue siendo más que una entelequia, un propósito que vale la pena mantener y tratar de realizar, pero eso no se ha realizado ni aquí ni en ninguna parte. Entonces dice así Pareto: por consiguiente, los escándalos suceden a los escándalos, dejando todo como estaba. Mientras uno estalla, el otro madura, o está a punto de estallar, y la gente se conmueve a cada nuevo caso, juzgando insólito, lo que sin embargo es perfectamente habitual y consecuencia de las ordenaciones queridas y toleradas por esa misma gente tenaz. Los éticos creen que el hecho se produce por la accidentalidad que ha llevado al poder a un hombre deshonesto, ¿ya? Que este hecho es perfectamente semejante al de un cajero que roba a su patrono. Y no es así en absoluto. Pero no es un azar fortuito lo que le ha dado el poder a un hombre de tal calaña, sino que su elección es consecuencia de las ordenaciones. Y si se quiere hacer el parangón con el cajero, hay que añadir que éste no ha sido elegido como suele hacerse, sino que el patrono lo ha buscado entre las personas con más tendencia a llevarse la caja y más aptas para hacerlo por sus dotes de astucia y otros similares. De manera que esa es una lógica de un sistema existente, realmente existente, suficientemente estudiado por analistas políticos, por sociólogos, hasta por antropólogos, etcétera, cuando toca ya no solamente el fenómeno, digámoslo, humano, sino el fenómeno humano en su relación con las instituciones, etcétera. De manera que yo le diría a mi amigo John Jairo: hombre,
no nos preocupemos, no nos dejemos emocionar de este juego de los personajes que simplemente están en esa puja por llegar a algo que, si bien es fuerte, definitivo, y tiene policías, y tiene ejército, y tiene cárceles, y estructuras judiciales, etcétera, sigue siendo algo que el amigo Nietzsche o Schopenhauer llamaría lo superfluo, ¿ya? Los monos aulladores de diferentes tipos, ¿ya? Que pues simplemente están allí haciendo su oficio para treparse a ese gran monstruo que se llama el Estado, pero que no es el Estado en esa conjunción de lo que es territorio, pueblo y poder, sino que es el Estado entendido en la forma más, digámoslo así, limitada y estrecha, que es el ejercicio de un determinado régimen, ¿ya? Que tiene como fundamento unas determinadas necesidades que se traducen en los intereses que finalmente se imponen a toda la población como que si fueran los intereses generales. Yo realmente no le voto caspa y no tomo partido ni por uno ni por el otro. Y no es que quiera decir que entonces pues Uribe, Santos y el camarada Timochenko sean lo mismo, no, tienen sus diferencias, pero sí todos están dentro de un mismo juego por acceder a ese dominio del poder. Y obvio, critican en unos lo que ellos ya de alguna manera deben intuir que si llegan a tomar la maquinaria, las estructuras político-administrativas, pues van a hacer realmente lo mismo, porque la población, la base de estos estados no ha cambiado para nada, los intereses que derivan propiamente de la manera, de las relaciones concretas que se establecen en los individuos, en los procesos de la producción social, eso no ha cambiado para nada, de manera que pensar que va a haber un cambio de mentalidad y que hay algunos personajes como este a los cuales haya que creer y sumarse para pedir de que hay que salvar la república. No, mi querido amigo, yo digo que lo mismo le diría a muchos de mis colegas que los veo en sus escritos en las redes todos los días sorprendiéndose y haciendo juego a esos escándalos que siguen uno tras los otros, etcétera. Vuelvo e insistiría, esta es una buena lectura. Muchas gentes consideran que Pareto fue uno propiamente de los fundamentadores luego del fascismo italiano y demás. Esos son unos juicios que no resisten un mayor análisis, como no resiste análisis decir que entonces Wagner fue un precursor del nacionalsocialismo, porque a algunos dirigentes nazis o nacionalsocialistas les gustaba ello. Algo que me parece interesante aquí, y con esto termino esta audionota, dice por aquí en la página 175, escribió Pareto, dice: un régimen en el que el pueblo exprese su voluntad, suponiendo, no concediendo que tenga una, sin clientelas, intrigas ni camarillas, eso solo existe como pío deseo de teóricos, pero no se observa en las realidades, ni del pasado, ni del presente, ni en nuestras tierras, ni en otras. Estos fenómenos advertidos ya por mucho suelen describirse como una desviación, como una degeneración de la democracia, pero nadie ha sabido decir cuándo y dónde se ha dado el estado perfecto o al menos bueno respecto al cual aquella se ha desviado o degenerado. En fin, lo demás se los dejo a la curiosidad y a la buena disposición de búsquedas bibliográficas. Así, mi querido amigo, que pues en realidad más que una opinión he tratado de acercarme a elementos para construir un concepto más coherente desde la perspectiva ya de las teorías del conocimiento en los temas de orden humanístico, social, etc.
felicidades, que todo sea muy bien y como suelo decir y repetir, alles Gute. Bueno.